Muy amable, Adiós. gracias. El general Oscar Naranjo, exdirector de la policía. Felipe, aclarando la candidatura que no fue. Esta es la crónica, al final de cuentas, de una candidatura que se intentó, como lo reconoce el general Naranjo, que al final de cuentas después, tal vez por una dosis de realismo político, no fue. No cuajó antes de su lanzamiento. Es que yo creo que el presidente Santos está jugándole a una consulta de centro y su caballo iba a ser, su caballo en buenos términos, pues. El as bajo la manga. El as bajo la manga, como él dice, iba a ser el general Naranjo, pero para meter en esa consulta a Juan Fernando Cristo y a Claudia López. Sí, ese es el cuento. Tratando de traerse por su parte a Fajardo, ¿no? Es lo que yo he oído, es lo que me han contado, pero pues eso es una especulación, porque no sabemos realmente a qué le está jugando el presidente. Yo creo, Felipe, este desarrollo fue rapidísimo el fin de semana. El presidente Santos le da la entrevista al Financial Times de Londres el viernes. Y el viernes dice, yo tengo un as bajo la manga. Y todo el mundo adivine a quién voy a mirar. Yo creo que el as bajo la manga, pues usted lo acaba de escuchar. Y se quedó sin as. Ahora hay que ver cómo afecta esto el panorama político, porque si estaban pensando, y yo he escuchado el mismo cuento de una consulta con Cristo y con Claudia López para darle un impulso a esos candidatos, si estaban pensando, pues obviamente una cosa es con el general Naranjo y otra cosa es sin el general Naranjo. Claro. Pero ahora falta ver qué papel en todo esto va a jugar Sergio Fajardo, Néstor. Porque sí, pero yo creo que Fajardo, hoy por hoy, creo yo, es el que representa al centro. Sí, yo también creo que es por lo menos uno de los jugadores fuertes en el centro. Obviamente, Felipe, esto se está moviendo a la velocidad de la luz. Unas candidaturas que se intentan y unas que no funcionan, como esta que acaban de escuchar ustedes. Pero Néstor, para decir la verdad, el presidente Juan Manuel Santos no es un actor político electoral importante en Colombia, porque no tiene una estructura política, no tiene tampoco una cauda de seguidores, a diferencia, por ejemplo, del presidente Petro o del expresidente Álvaro Uribe, que pues los dos tienen unas estructuras políticas muy organizadas, pero no muy quiere fuertes, decir que no lo y tienen además esto. unos seguidores personales. No quiere decir que no lo intentan, pero lo que digo es que, para decir la verdad, no es tan importante en el juego político. Eso de que se va a estremecer el mapa político porque se va a conocer la Carta de Santos, pues no. La Carta de Santos tenía un voto, el del expresidente Santos. ¿Cuántos otros? Pues iba a depender de cuál era el candidato, qué era lo que eventualmente representaba, etcétera, etcétera. Pero es que lo que yo sí quiero decir quiero decir que lo importante es que nosotros jugamos, nosotros los colombianos jugamos en esta chismografía política con unas cartas que no tienen contenido. Así le pasaba al 90% de los 120 candidatos que creyeron que podían ser presidentes. Ninguno tenía, pues no digo ninguno, el 90% no tenía ninguna estructura política importante, ninguna cauda de seguidores, no representan, hay todavía muchos de los que están ahí compitiendo que no tienen el apoyo de un concejal ni de un edil, y la política no se hace así. Pero usted y la política no se hace así. Usted es el mismo que se la pasa las encuestas. Usted es el mismo que se la pasa diciendo aquí que la política no necesariamente es de maquinarias. Me habría convencido que la política no necesariamente es con maquinaria. El que va de segundo en las encuestas no tiene ni un concejal, como dice Héctor. Es un hombre que viene de la fortaleza en redes. Tiene una gran apuesta digital, como en su momento la tuvo Rodolfo Hernández. Entonces, claro que todo el mundo ve una posibilidad, o muchos de los candidatos ven una posibilidad de participar, así no tuvieran la gran estructura política ni el gran padrino. Pero la realidad, Néstor, es como usted lo ha dicho. El as bajo la manga del expresidente Juan Manuel Santos era el general Naranjo, su vicepresidente, y pues se quedó sin as. Además que él no había mostrado... que se quedó sin manga. Se quedó sin manga también, esa es una forma de decirlo. Porque realmente... pues el expresidente Juan Manuel Santos pues ha tratado de estar fuera del juego electoral. Recientemente ha estado haciendo unos videos recordando su mandato, hablando, tratando de que lo desmarquen del petrosantismo, pero la realidad es que él
en el tema electoral, pues no se han metido en mayor cosa, y por eso creo que este intento de tener una candidatura es que hay una cosa curiosa ahí, Luis Ernesto, porque el expresidente Santos, Felipe, efectivamente, él solo no tiene una cauda, no tiene una maquinaria electoral. Pero hábil como es Santos, y de eso no hay ninguna duda, sí tiene gente alrededor que tiene maquinaria electoral. Y el lenguaje... Y ahí es donde sí puede haber juego de parte de lo que se llama el santismo. Y el lenguaje de la entrevista críptico, y así como para que la gente descifre de quién está hablando, lo que quiere es darle precisamente un aire de estratega en vilo en la campaña, como para que sospechemos que tiene la fórmula de la Coca-Cola. Y lo que terminó, pues aquí desafortunadamente, fue terminando de matar la candidatura del general Naranjo, que sin duda sería un gran candidato. El general Naranjo es una persona formada, con experiencia, con gran credibilidad, pero sin duda el que descansó fue Sergio Fajardo, ¿no? Porque le hubiera rasguñado, claro, le habría mordido al centro. Es posible, María Consuelo, yo estoy de acuerdo. Descansó Sergio Fajardo. Estoy de acuerdo con usted en que el general Naranjo era buen candidato. Néstor. Ahora, quedé sin entender muy bien qué lo hizo desistir. Sí. Porque durante todo el tiempo yo le puedo decir que hay dos elementos. Yo creo que lo cogió la noche. Uno se les hizo mucho tiempo, se les hizo tarde, lo cogió la que noche. no quería ser candidato, que él le ayudaría al país, pero que él ya no estaba para hacer una candidatura. Se lo dijo en una entrevista al diario El Espectador hace unos días. Sí. ¿No? Yo hablé con él en agosto, y en agosto me dijo que él no tenía ninguna intención de aspirar a la presidencia. Este es un cuento en política, Felipe, que se viene escuchando hace mucho rato. Uno se le hizo que ya viene el general Naranjo, esto es como el coco, que ya viene el general Naranjo, que el general Naranjo este fin de semana, que ya casi un problema sale de el general timing. Naranjo y dice al final, y dos, no, gracias. Yo le agrego a la discusión una pregunta que le formulé al general Naranjo, y es que en épocas de polarización, Néstor, lamentablemente el abrazo de Santos puede terminar sepultando una candidatura que busque unir otros sectores como el uribismo. El general Naranjo es tal vez el único santista, digamos, o que estuvo en el gobierno Santos, que tiene todavía una buena relación con el expresidente Álvaro Uribe, por cuenta de haber sido director de la policía, de haber sido tan cercano durante su gobierno. El hecho de que el expresidente Santos se le acerque tanto y sugiera que él es su as bajo la manga, termina de dinamitar cualquier posibilidad de que logre consensos con otros sectores. Por Paloma Valencia, y dijo, y si no es Paloma, vamos a apoyar a Abelardo. Ya el presidente Uribe ya jugó sus cartas. A ver, Aurelio. Yo no creo que Santos se haya quedado sin manga, Néstor, porque la verdad es que el discurso de Santos, si bien casaba con el general Naranjo, también casa con el de Fajardo. Y cuando usted mira y con el de Cepeda, la campaña y la cúpula de la campaña de Fajardo, pues usted encuentra pues a la florinata del santismo empujando ese carro. Entonces, pero es que pasó un hecho que fue lamentable. Es que la consulta, y hay que contar la historia completa de la consulta, porque se ha contado como la historia de la consulta de la división. La consulta era de Mauricio Cárdenas, de Juan Manuel Galán y de David Luna, muy cercanos todos al santismo. Y venía, a mi modo de ver, preparándose un poco ese nicho para Sergio Fajardo. Fajardo despreció la consulta, pensó que ellos iban a abdicar, uso la palabra abdicar a su favor, como en el 2018 lo hicieron Jorge Robledo y Claudia López, y no abdicaron, sino que la consulta siguió creciendo, y llegó Viedo, y llegó Gaviria, llegó Vicky Ávila, etcétera, etcétera, y Fajardo se quedó parado en una esquina, y uno se quedó con las columnas de Enrique Santos, que decía, Fajardo es el hombre, y yo creo que ahí fue donde se varó Juan Manuel Santos. Le va a tocar recoger, volver a ponerse la manga y seguir detrás de Fajardo. Ahora, Felipe, yo no creo como usted que el presidente Santos, el expresidente Santos, sea cercano a Iván Cepeda. Iván Cepeda está proponiendo cambiar la Constitución del 91. Iván Cepeda está en unas cosas que no necesariamente representan el modelo económico con el que gobernó Juan Manuel Santos. Yo no creo el cuento, Felipe, el suyo, el de mucha gente. Pero está el tema de La Paz, está el tema de Odebrecht, está el tema de que Abelardo ha dicho que si destapan otra vez el tema de Odebrecht lo extraditaría. En fin, no es que se la vaya a jugar pero yo creo que el presidente Santos está jugando más
pensando en digamos, en sus conveniencias personales que en el país. No sé, 7 de la Pero mañana, es mi teoría, 26 pues puedo minutos. estar totalmente equivocado. Bueno, el anuncio lo acaba de hacer. Pero yo insisto en que la cauda Naranjo, del presidente de que Santos no es va a un ser voto, candidato el de él. presidencial. ¿Qué, Héctor? Discúlpeme. Que yo insisto en que la cauda del presidente Santos es un voto, el de él. Y bueno, pues sí, en Colombia nos gusta jugar a eso de la chismografía y a quién va a apoyar y tal, pero la verdad es que eso no tiene ninguna representación política, yo insisto en ello. Eso no ¿a quién sigue? Mire, como lo acaban de decir varios de ustedes, unos que evidentemente uno diría enmarcaría dentro de eso que llaman el santismo, está hoy pues en el camino de ir a apoyar a la candidata del expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso es lo que quiere el expresidente Santos? No, por supuesto que eso no es lo que él quiere, pero como aquí cada cual en política hace lo que quiere, porque no hay estructuras políticas organizadas, no hay un partido político que esté, pues digamos, representando al santismo, entonces cada cual va tomando sus decisiones. Mire, no hay nadie más cercano, más del corazón del expresidente Juan Manuel Santos que la familia Cárdenas del exministro Mauricio Cárdenas. Ninguno, pero no hay ninguna más. Es que él tiene además una deuda de gratitud porque el padre de Mauricio Cárdenas lo tuvo en Londres como representante de la Federación de Cafeteros durante varios años y digamos de ahí tuvieron una relación personal muy pero muy cercana y la mantienen. Y él está ahí listo a apoyar a Paloma Valencia, la candidata del expresidente Uribe. Eso no es lo que quiere Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos no tiene, diría, déjeme decirlo de esta manera, ni siquiera el voto de Mauricio Cárdenas, que ya es mucho. O sea, no dirige ni siquiera el voto de Mauricio Cárdenas, porque es que no tiene ninguna cauda política, no representa pues un partido político, una organización o unos seguidores, porque tiene razón Luis Ernesto, que evidentemente no todo se simplifica en si tiene algún concejal, pero hay unas personas que sin concejales tienen seguidores, pero es que el presidente Santos tampoco. Y yo creo, como Ricardo, y con esto termino, que el abrazo del presidente Santos a cualquier candidato es malo. Es decir, los opositores al presidente Santos están esperando a ver a quién él apoya para caerle encima. Todos se insinúan a Fajardo para tratar de matar a Fajardo. O sea, decir, ese es el abrazo del oso. El general, claro Álvaro. que es el abrazo del oso. Álvaro. El general Naranjo no se lanza porque el expresidente Santos carezca del apoyo de concejales. No se lanza por sensatez, porque a diferencia de muchos candidatos que están retosando como niños en consultas, entiende el escenario político. Naranjo entiende, lo dijo de alguna manera, que este escenario político colombiano está dominado por el populismo y el caudillismo, y eso hace muy difícil la viabilidad de una candidatura no populista. Así me sigan diciendo con necedad que canso con el populismo, esa es la palabra que define el sistema político colombiano. Y negarse a aceptarlo es negarse a entender la política. Lo muestra, lo que está pasando era predecible y lo explica el populismo. Ahí, No, si yo alguno estoy tiene totalmente de alguna acuerdo con ustedes. posibilidad Estamos- de enfrentar eso, es Fajardo, por una cantidad de razones. Y aún así es difícil, porque enfrentar el populismo de derecha y de izquierda, como se ha venido consolidando en Colombia, es tremendamente difícil, y como se está viendo en el mundo. Entonces, una persona sensata como Naranjo sabe que quien está manejando los hilos de esta campaña se llama Álvaro Uribe y se llama Gustavo Petro. Y de pronto Fajardo tiene la capacidad, por todo lo que representa en su historia política, de ir por la mitad y recoger el apoyo de ciudadanos que no quieren ninguno de esos extremos. Sergio Fajardo. Pero fuera de podría haber- Fajardo, muy difícil. 7 de la mañana, 30 minutos. Sergio Fajardo podría haber recogido el sentir del centro, pero si jugaba en la consulta de la Claro. centroderecha, Y se incluyendo equivocó. al centro democrático. Perdió esa oportunidad y lo que va a pasar lamentablemente con las candidaturas que no participen de las consultas es que se van a ir desvaneciendo. Y lo vamos a ir viendo encuesta tras encuesta. Candidato que no esté jugando en una consulta y que no salga fortalecido el 8 de marzo de una consulta, va a ir desvaneciéndose. Y Sergio Fajardo hoy con esta noticia, el más feliz, porque al que le mordía era él, el general Fajardo, el general Naranjo. Sí. Ahora- A propósito de la sentencia de Luis Ernesto, le digo como Abelardo,
que no va a participar en ninguna consulta, entonces se va a ir desvaneciendo según la sentencia de Luis Ernesto. Que puede ser la excepción que confirma la regla, es decir, porque mire todo el panorama. Hay unos que se están desvaneciendo y otros que crecen no porque no van a participar, que es el caso de Abelardo. Pero en fin, esto lo que demuestra es que está divertida y movidísima la política en Colombia. Estamos a 48 días, ya menos de 50 días de las elecciones al Congreso y de las consultas en Colombia. 7:31.